Sin duda, entre las profesiones más fascinantes y polifacéticas está la del biólogo. Su campo de acción es muy diverso. Va desde el estudio de los organismos vivos y su relación con la naturaleza hasta sus mecanismos de funcionamiento por medio del estudio de su origen, evolución, propiedades, hábitos, interacciones y estructura genética. La historia da cuenta de que los biólogos han contribuido de manera importante al desarrollo de la ciencia, especialmente en diversas áreas de la biología. El trabajo que han desarrollado estos profesionales en distintas épocas de la humanidad ha contribuido no solamente al conocimiento de la naturaleza, sino también a mejorar la calidad de nuestras vidas. Por ejemplo, el desarrollo de las vacunas y de los antibióticos, que revolucionaron el tratamiento de las enfermedades infecciosas. No menos importante es el desempeño de las distintas generaciones de biólogos trabajando en la docencia, en diferentes niveles educativos y en formación de futuros científicos. Tal es el caso del mexicano Efraín Hernández Xolocotzin, quien fue recolector de plantas, estudioso de los sistemas agrícolas tradicionales mexicanos y maestro de varias generaciones de estudiantes, tanto mexicanos como extranjeros, además de ser el creador del concepto de etnobotánica mexicana. Otro ejemplo de biólogos que han entregado parte de su vida a la docencia es el nicolaita Homero Galarza Orostieta, que a la fecha ha logrado 71 medallas de las 78 posibles, representando a Michoacán en las Olimpiadas Internacionales de Biología con alumnos de secundaria y preparatoria del estado. Los biólogos también son excelentes divulgadores de la ciencia. Tenemos grandes ejemplos realizando este importante trabajo. Hay que enfatizar que la siguiente mención de divulgadores de la ciencia a nivel internacional, nacional y estatal, los doctores Antonio Lascano Araujo, Héctor Arita, Horacio Cano Camacho y Rafael Salgado Garciglia, son solo una muestra de muchos ejemplos de biólogos dedicados a esta importante labor. Por otra parte, no menos importante en el campo laboral que han conquistado los biólogos con su creatividad y visión para los negocios, es el sector empresarial. Hay grandes ejemplos de éxito de biólogos que, aplicando los conocimientos que adquirieron durante su formación profesional, han desarrollado sus propias empresas en distintas áreas como la piscicultura, servicios para medir impacto ambiental, laboratorios de servicios, ranchos sustentables y turísticos y diversas microempresas, por mencionar algunos ejemplos de autoempleo de los biólogos en este rubro. El campo laboral del biólogo es diverso, así como lo han sido sus contribuciones a la ciencia a través de la historia de la humanidad. Recorramos algunos ejemplos, solo algunos, porque quedarán fuera de este video muchísimas contribuciones a la ciencia que van desde la antigüedad hasta la época contemporánea del siglo XXI. Por ejemplo, en la época de los griegos hubo varias grandes aportaciones de científicos naturalistas, pese a que tenían pocas herramientas tecnológicas, pero eso sí tenían un gran talento y creatividad, además de mucha perseverancia. Uno de ellos fue Aristóteles, cuya aportación fue un sistema de clasificación para plantas y animales, ubicándolos en dos grandes grupos: los animales con sangre roja y sin sangre roja, mientras que a las plantas las identificó como con flores y sin flores. Sin duda, para nuestra época, un sistema de clasificación muy rudimentario, pero para ese tiempo, ese trabajo fue un gran avance en clasificación de los organismos y formó parte de lo que se llamó la escuela natural. Y es importante mencionar que muchas de las teorías de Aristóteles se mantuvieron vigentes hasta el siglo XIX. Durante el medioevo, la ciencia avanzó muy lentamente,
en parte porque no se contaba con herramientas técnicas que permitieran avanzar más rápido, pero sobre todo por cuestiones ideológicas de quienes en ese tiempo dominaban el mundo occidental. Luego, en 1670, Robert Hooke, con ayuda del microscopio compuesto, observó que el corcho y otros tejidos vegetales están constituidos por pequeñas cavidades separadas por paredes y que él llamó células. Con el perfeccionamiento de este aparato se comienzan a poner las bases para el desarrollo de la biología, de lo que se encargarán los biólogos muchos años después. Regresando al desarrollo de la clasificación de los organismos, pero mucho tiempo después del trabajo de Aristóteles, en 1735, el científico naturalista y botánico Carlos Linneo publicó el Sistema Natura, documento donde clasificaba las plantas. Aunque en esa época ya existían sistemas de clasificación, estos variaban y llegaban a ser imprecisos. El perfeccionamiento de los sistemas de clasificación por Linneo fue de gran alcance. En 1758 incluye a los animales, logrando ordenar y nombrar con género y especie a los organismos. Un gran salto, sin duda. En este recorrido histórico de las aportaciones de los biólogos a la ciencia, nos ubicaremos en el siglo XIX, en 1802. Esta época es muy importante, porque en ese año la biología surge como ciencia, precisamente con un personaje de gran trascendencia, Jean-Baptiste Lamarck, que afirmaba que los seres vivos pueden sufrir cambios a lo largo de su vida para adaptarse a las circunstancias cambiantes y nuevas del medio en que habitan, y establece su teoría de los caracteres adquiridos. Lamarck afirmaba que los seres vivos evolucionan y que la diversidad de la naturaleza se debe a modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones. En este mismo campo de la ciencia, también en el siglo XIX, aparece Charles Darwin, en 1809, reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en 1859 en su obra El origen de las especies, documentada con numerosos ejemplos extraída de sus observaciones de la naturaleza. Mientras se lograban grandes avances con Lamarck y Darwin para entender la evolución de los organismos, en paralelo a estos aportes, Gregorio Mendel, en 1865, teniendo como laboratorio unos huertos de chícharos y empleando un poco de matemáticas, estableció lo que ahora conocemos como las leyes de Mendel, o leyes de la herencia. Con estos grandes acontecimientos, el de la evolución y el de la genética, la ciencia avanzaba, pero sin duda, uno de los hallazgos más importantes que salvó millones de vidas humanas fue el de Alexander Fleming en 1928. Con el descubrimiento de la penicilina, uno de los primeros antibióticos que se han aplicado de manera exitosa y también uno de los que más se utilizaron en el mundo. A los avances de Fleming en el campo de la medicina se sumaron los logrados por el químico y gran microbiólogo Louis Pasteur, cuyas aportaciones trascienden para la humanidad y permanecen vigentes en el siglo XXI. Pasteur es considerado nada menos que el padre de la microbiología moderna. Él logró muchos avances en el campo de la biología, principalmente en el insospechado mundo de las bacterias. Determinó que los agentes que causan las enfermedades infecciosas y los procesos de fermentación son microorganismos. Además, desarrolló la técnica de pasteurización
un método de conservación de alimentos que seguimos usando actualmente. Por si eso fuera poco, este gran microbiólogo negó la teoría de la generación espontánea de la vida. Sin duda valiosas las contribuciones de Pasteur. Más tarde, en el siglo XX, la biología, con el desarrollo de la microscopía y el enunciado de la teoría celular, avanzó considerablemente. En 1953, el biólogo James Watson y el físico y biólogo molecular Francis Crick descubren la estructura molecular en forma de doble hélice del ADN. Este trabajo vino a revolucionar una vez más y de manera muy importante los planteamientos y procedimientos de las ciencias biológicas. Por la época de los 60, en países como Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos, las mujeres fueron ganando espacios en las universidades, con lo que algunas de ellas se especializaron en botánica o zoología. Podemos decir que son las primeras biólogas modernas que hacen grandes aportaciones a estas áreas del conocimiento científico en taxonomía, microscopía y anatomía. Entre otras muchas tenemos a Rachel Louise Carson, quien fue una bióloga marina y conservacionista estadounidense que en 1962, a través de la publicación La Primavera Silenciosa y otros escritos, contribuyó a la puesta en marcha de la moderna conciencia ambiental. Ella viró su atención hacia la conservación, especialmente hacia los problemas que consideraba que eran causados por el uso de pesticidas sintéticos. Otra bióloga importante de la época fue Jane Goodall, cuyas contribuciones fueron en el estudio en campo de los chimpancés y empezó a poner los problemas ambientales en los medios de comunicación mundiales. También tenemos a Lynn Margulis, que en 1967, desde la Universidad de Cornell, expuso la teoría endosimbiótica, rompiendo con ella paradigmas sobre el entendimiento de la biología celular de la época. Por último, también es de gran relevancia en la época moderna el Dr. José Sarucán Kermes, cuyo trabajo y liderazgo logró crear en la UNAM en 1985 el primer doctorado en ecología del país. La consecuencia de su esfuerzo para desarrollar la ecología en México es visible actualmente, ya que muchos de sus estudiantes están reconocidos entre los mejores ecólogos del mundo. Como queda mencionado en este pequeño recorrido, la aportación de los biólogos es impresionante y trascendente en la construcción de la ciencia. Y aunque se ha avanzado de manera grandiosa en su desarrollo, en la actualidad hay muchos retos y preguntas que no han sido resueltos, que no han sido contestadas y que ofrecen una gran oportunidad para que las nuevas generaciones de biólogos con preparación se desarrollen exitosamente en distintos ámbitos científicos y tecnológicos de la ciencia moderna en el mundo.